Hey, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este video. El día de hoy vamos a analizar y a reaccionar a Paulo Londra, a su nuevo lanzamiento Versus. La idea con estos videos es fijarnos en detalles para ver si nos puede contar un poquito más a fondo y sencillamente ayudar a contar la historia que los artistas están contando un poco más a profundidad. Yo soy Suami Castro, he trabajado en fotografía y video por los últimos 18 años, soy músico y artista, vivo en la ciudad de Nueva York y acá tengo mi proyecto. Así que bienvenidos a este nuevo video y el día de hoy vamos a darle a Paulo Londra, un artista argentino del cual conozco muy poco, solamente he escuchado como 3 canciones, una canción que me encantó y me tuve enganchado por mucho tiempo, que se llama Plan A. Estuvo brutal. Entonces, este video básicamente no tengo ni idea de lo que voy a escuchar. Sé que Paulo Londra está en alguna polémica actualmente, sé que algo está pasando en su vida, pero honestamente no sé muy bien. Este es un video para reaccionar al full álbum completo, todas las 6 canciones. Entonces, espero que lo disfrutes. Vamos a mirar canción por canción en orden del álbum y mirar qué nos cuentan. ¿Listo? Vamos con esta primera que se llama Sin Cadenas. ¿Qué me van a contar? Yo ya me pasé el juego, sé los trucos, los hacks para hacerlo de nuevo. Si me sobran los huevos, el salón de la fame tiene mi name, soltando los facts, nunca con fakes. Ey, brillamos sin cadena, fronteamos sin dar pena, se matan por dinero. Eso que acabamos de ver ahí parece un plano secuencia, pero no es un plano secuencia. ¿Qué es un plano secuencia? Un plano donde sin corte alguno se cuenta una historia y la cámara se mueve por muchos lugares y el artista aparece en diferentes lugares y aparece en diferentes momentos, diferentes personas. Parece un plano secuencia. Si vieron que Paulo Londra aparece ahí cantando tal y mueve la cámara y la cámara se mueve y él vuelve a aparecer, no hay forma de que eso hubiera pasado sin haber un corte. Entonces por eso parece que fuera continuo, pero no, sencillamente es un corte muy limpio. Sabemos lo que vale, sabemos lo que llena, el abrazo de una madre, la lealtad de los colegas. Ey, ey, bro, ¿qué pasó? Te compraste todo, pero no te llenó. Hay cosas que no tienen precio, no todo se compra, te lo dice. Me parece muy bacana las herramientas que están utilizando en este video. Hasta el momento están utilizando cosas muy en tendencia, como que el personaje aparezca en diferentes lugares. Me parece que capta la atención, pero me gusta mucho la letra, lo que está pasando acá. No todo se compra. El man comienza con que ya se pasó el juego y está hablando de que no todo se compra. Entonces como que, bueno, ya, si ya se pasó el juego, entonces ¿qué es lo que le falta? Londra, camino en la calle, camino en la alfombra, camino en las sombras y todo se logra, gracias a Dios. Vivo de luz, yo soy la luz que no soportan. Ey, la verdad duele, no me lo niegue. Mi mejor versión nunca estará en la tele. Ustedes Mi mejor versión nunca estará en la tele. ¡Ish, qué línea sota! Bueno, esto es como un trap rap. No soy muy de este tipo de música por el estilo en cómo se dan las canciones, que son como muy presuntuosas y muy yo soy la puta verga, yo soy la verga de Dios bañada en salsa de oro y tal. Pero ¿saben qué? Lo noto bastante honesto. Me parece como si no estuviera diciendo mentiras. Me parece como no que se está creyendo la puta verga, sino como que le toca asumir ese rol en muchos momentos. Por lo mismo que dice que mi mejor versión nunca estará en la tele. Es como, hey, yo asumo este personaje porque es el rol que me toca cumplir para poder sobrevivir y seguir adelante. Es como si el orgullo fuera como su armadura en este momento. Es lo que percibo con esta canción. Jugando un juego que no le sale, fantasmas de redes sociales, olvidaron las prioridades. Primero la salud, segundo la familia, tercero el dinero. Muchos lo tienen al revés, quieren ser un top 10, subir fotos en el Benz, en TikTok es... No. No, muy bueno, muy bueno. Qué frase sota, no. O sea, pasó de ser el lucido a decir las cosas más chimba así de rápido. ¡Wow! Uy, no, buenísimo. Están tren en el barrio, no lo ven. Baby, somos la élite, para nosotros es un trámite. Se empiezan a temblar los pies cuando entra McAllister. Más sigo fly in the sky. Yo miro tu side, no me fijo en tus...
más sigo fly in the sky, más sigo volando en el cielo. O sea, es como que es como una lucha en contra de la realidad de él, porque la realidad de él es como siempre muy elevado, pero le toca hacerse el aterrizado, como es todo esto. Tal vez por eso en el video estamos viendo que hay muchos de él, es como muchas versiones de él mismo en un mismo espacio, es como coexistiendo muchos seres dentro de una misma persona, básicamente lo que todos somos, ¿no? Somos diferentes facciones y facetas, pero él está siendo claro que, hey, a mí me toca hacer esto, soy esto y también he jugado de esto. Por eso es que brillamos sin cadena, fronteamos sin dar pena, se matan por dinero, yo mato por mi nena, sabemos lo que vale, sabemos lo que lleva. Yo mato por mi nena, se matan por dinero, yo mato por mi nena. Si mal no estoy, él tiene una hija, creo, me corrigen en los comentarios si estoy mal. El abrazo de una madre, la lealtad de los colegas. Ey, ey, bro, ¿qué pasó? Te compraste todo, pero no te llenó. Hay cosas que no tienen precio. Podría ser perfectamente un video muy de lifestyle, muy por ese estilo rapero que se suele ver a menudo, donde no significa nada. Podría ser eso, pero también podría ser todo lo que acabo de decir. Estamos viendo que tiene mucha presencia dentro del video también otros personajes. ¿Será de eso de lo que habla él? ¿De los amigos? ¿Serán esos sus amigos? Si alguien lo sabe, por favor me avisa. Romper las cadenas. Para cerrar, quiero hablar de las sensaciones que me deja el primer tema. Para ser el abridor de un álbum, me parece que entra con muchísima fuerza, me parece que le da prioridad a lo que él está precisamente diciendo en esa misma canción, a lo que vale, a la familia, a los amigos y no al dinero, a la sensación de verdad, a él. Me parece que es un álbum que quizá él hizo para él mismo sin intenciones como de pretender y más bien metiéndose en ese rol de empoderado. Sí, vale la pena decirlo. Sigamos ahora sí con el segundo tema, que se titula Mi Versión. Estamos entrando como con un coro, estamos entrando con una voz con muchísimo efecto. Me cuesta bastante entender lo que dice. Estamos viendo que hay como dos partes. Una puede ser lo que está pasando dentro de la cabeza de él, que es en este cuarto oscuro, y la otra que es en donde él está caminando, que quizá es la realidad. Abril del 98 nació un león. Llega el cuarto tripulante de una corriente de amor. A los 10 años de edad entre bases de hip hop encontró el freestyle, su mayor pasión. Era un maestro Pokémon. Le gustaban las batallas porque lo tomaba como diversión. Sonaba el recreo y era un Tremendo, me encanta. Era un maestro Pokémon. Se fue definitivamente por la línea muy urbana. Este segundo tema también se está describiendo como la historia de él en este momento, ¿no? Palabreo siempre con amigos y ahora mis amigos no los veo. No lo hacía por oferta, pero hubo demandas, escenarios llenos y el dinero manda. Pero él se mantiene siendo fiel a sus principios y tu contrato no lo necesito. Mi versión es pasión, conectar el corazón. La música es divertida, pero los negocios no. Ahora tengo menos Definitivamente, la anterior canción nos daba un preámbulo de lo que iba a venirse. Esta segunda canción está hablando de él, de lo que es él, de quién es él, de qué hace y por qué lo hace, de las cosas que ha pasado hasta el momento. Menciona que hubo demandas, menciona que él no hace lo que hace por dinero, lo hace por amor, que lo hace porque la música lo llena. Dice que nació en León, supongo yo que es Leo, supongo yo que nació por agosto más o menos. Está muy interesante. que los 22, pero lo hago para ellas dos. Yo nunca pude entender la situación de cómo las caras cambian por la ambición. Quiero que la gente entienda mi visión, no pongan el negocio antes que el corazón. En contra de la corriente. A esta clase de cosas me gusta darle interés e importancia porque él se ve que alguien lo estaba señalando desde el inicio, se ve que alguien trató de detenerlo y él siguió adelante, se ve que la gente va caminando en otro sentido y él va caminando en el sentido contrario. Es como que no importa lo que pase, yo sigo mi camino. Mi
diversión. Tuve que tocar el fondo para tocar el cielo. Y si no tiran golpes, ¿qué va a esquivar Canelo? 3 años en un desierto, sin un concierto, sin sentir los gritos que me hacían estar despierto. Por el bien de la trama tuve que estar casi muerto, pero soy Jon Snow, you know que siempre vuelvo. Por mis padres, por mi hermana, por mi hija, por la plaza y por las ganas de romper en la tarea. Ahí me acaban de dar la respuesta: por mi hija, por mi padre, por mi hermana y por las ganas de romper en la tarima, supongo que va a decir. Ay, no, pues, el adivino. No, pero me parece muy chimba lo que está pasando en esta canción. El man se está autoescribiendo. Es como si le pidieran a usted, parce, ¿quién es usted? Y Trin, esta es la respuesta. No puede ser de una mejor manera. Y todas las veces que oró, gracias a ella fue que Leone y no se rindió. Oh, por cada aliento que decía lyrics, soltalos. El aplauso es para ustedes, sin ustedes no hay Paulo. Y menciona también a Lionel Messi, menciona también a la importancia que tiene la gente, el público, que sin el público no hay artista. Y es que eso es una realidad, parce. Sin gente que nos escucha, sin gente que nos consuma, pues sencillamente no existimos. El arte es de uno hasta que no lo libera para la gente, pero la gente le da el verdadero significado. Me da mucha rabia no poder entender qué es lo que dice ahí. De pronto al escucharlo más de una vez ya voy a poder entender porque la canción está una chimba, weón. Está una chimba. El video, a pesar de lo sencillo, muestra como lo difícil que ha sido el camino de este man, ¿no? Hey. Leones con flow. Y llega y se pone al final el título, ¿no? Mi versión, en lugar de ponerlo al principio. De esa manera tiene mucha conexión la primera y la segunda canción. Wow. Bueno, para poder concluir con la primera canción, me parece que es importante resaltar el desafío de un artista al tener que escribirse a sí mismo, porque uno normalmente solo mira desde un punto de vista, ¿no? Y es como lo que uno quiere, básicamente. Entonces, para poder hacer una canción así de completa, como la que acabamos de escuchar, hay que salirse del propio círculo que es el cuerpo de uno y mirarse desde afuera, mirarse desde otros ojos y también sentir y apreciarse y uno gustarse mucho para poder decir, hey marica, es que soy este. Un aplauso, me parece muy grande y muy chimba esa canción que acabamos de escuchar. Arranquemos con la tercera, que se llama Next. El día que me muera hay un party en el cementerio, pero hoy estamos vivos, vamos a celebrar primero. ¡Let's go! Comienza con un susurro. A mí personalmente me gusta que los artistas jueguen con diferentes elementos y me gusta jugar en las canciones con diferentes elementos tanto sonoros como de voz. Hey, wow, 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 hey, hey, hey. Todo el mundo flex, bajo los effects, a todos los problemas le decimos next. Apagamos el cel, nadie habla del ex. Estamos bendecidos, baby, estamos blessed, es un escándalo. El tiempo pasa rápido, mi agenda es apretada como tú con ese pantalón. Vuelvo a las 2. Creo que este es uno de esos videos que solamente es para tener diversión. Siento la canción muy por ese vibe. La agenda es muy apretada, así como tú con ese pantalón. Creo que es lo que dice. Y me dicen el legendario, un party necesario para resetear el usuario. Todo Fernet, ya no me concentro. Si dije No me gusta el abuso que hay de autotune en esta canción. Me parece que, pues es que las otras dos anteriores me tenían como en otro vibe, en otro mood. Y lo que estoy escuchando acá me distrae mucho a nivel de elementos auditivos. Como que la voz se rompe mucho y no me permite disfrutarlo tanto. Igual, este es el estilo de música. Yo no soy muy consumidor de este estilo de música. Entonces como que no estoy naturalizado con esto. Pero estoy en el proceso de disfrutar, de conocer algo nuevo y ¿por qué no? Vamos a intentar desconectarnos de eso y meternos en la vibra de lo que es la canción y de lo que es el artista, ¿no? que te amo, te miento. Baby, ¿qué vamos a hacer? ¿Pa' dónde vamos después? Para descansar hasta el día que me muera. Hoy voy a gastar lo que ya metí en la cuenta. Tengo tantos problemas que ya perdí la cuenta. Mañana los resuelvo. Hoy me fui a la mierda. A la 1 llegué, a la... Bueno, ya, ¿sí ven? Es el cambio, es el switch. Muchas veces es eso, es como, bueno, marica, ya, pilas.
hagamos algo diferente, busquemos no estar aburridos, busquemos que nos guste lo que estamos haciendo. Y realmente ya, de verdad me cambió la visión. Empecé a fijarme en detalles y a olvidarme de lo que no me gustaba y más bien a disfrutarlo. Y me empecé a dar cuenta que es algo muy calle. Esta canción está hablando de farra y está hablando de pasarla bueno ya que estamos vivos. Y veo que tienen culos de botellas de gaseosa 2 litros con una bebida negra sospechosa en el fondo. Supongo yo que es Fernet con Coca-Cola. Veo ahorita acaban de hacer una transición a una cámara como si estuvieran grabando con una Handycam de las de antes, de las Sony estas que yo me acuerdo mucho que un amigo tenía y nos la pasábamos jodiendo con eso. Esos fueron mis principios como videógrafo y se veía algo así. Me emborraché, a las 3 estaba soltero y a las 4 me casé. A las 1 llegué, a las 2 me emborraché, a las 3 estaba soltero y a las 4 me casé. Todo el mundo... Tremendo. ¡Ay, véanla! Ahí está la camarita. Ah, precisamente la habían pasado antes. Tal vez no había caído en cuenta, pero sí, la habían pasado antes. Y la están pasando buenísimo. Me parece muy curioso que solamente veo hombres en la escena. Sí, es tremenda farra eso, hermano. No es que yo esté en contra de eso. Yo también lo he hecho, o sea. Ahí está, ahí está. Nadie habla del ex. Estamos bendecidos, baby. Estamos blessed, es un escándalo. El tiempo pasa rápido. Mi agenda es apretada como tú con ese pantalón. Vuelvo a las 2 y me dicen el legendario. Un par innecesario para resetear el usuario. Todo Fernet, ya no me concentro. Dos Fernet, ya no me concentro. Evidentemente, si es un Fernet el que están teniendo ahí, un Fernet con Coca-Cola. No creo que se estén pegando un hijo de puta basado así de grande de solo Fernet. Dije que te amo, te miento. Baby, ¿qué vamos a hacer? ¿Pa' dónde vamos después? Nice guy, honest con flow. Lyrics. Bueno, me pareció que cuando hice el cambio me la disfruté toda. Afortunadamente quedaba bastante canción. Y parce, lo importante que es jugar con la mente. O sea, no para pasarla bien tienes que estar escuchando obligatoriamente la música que tú amas o el estilo de música que tú amas. No, parce, se trata de un switch mental. Es como, hey marica, hay muchísima música en el mundo. Muchos artistas le están poniendo corazón. Y esta vuelta es de aprender a apreciar el arte desde diferentes ángulos. Así que esto es un autorregaño para mí y para el que le caiga. Me parece que es más bacano si nos procuramos fijar en el trabajo que hay detrás, a no ser que sea una mierda ya muy pasada, muy boleta, muy que no tiene sentido ver ni siquiera. Pero esto me parece espectacular. ¿Qué me queda de la anterior canción? Una muy gran dirección para mí. Me parece que el vestuario tirando a los 90s hace muy bien clic con lo que mencionaba él al principio, de la fecha de nacimiento de él, de que es un maestro Pokémon, todo esto que es muy válido para su personaje y para su persona. Esta siguiente canción se titula Glamping. Para los que no lo sepan, el glamping es un campamento fancy, pupi, VIP, en lugares donde lo tienes todo. O sea, básicamente no es acampar, sino ir a un lugar a pasarla rico, muy bien, chévere, donde tienes espacios para hacerte foticos y quizá estar con tu persona favorita. ¿Y de qué tratará la canción? Vemos que comienza con una esfera, que supongo que es el lugar donde se está glampeando, que está iluminada muy bien. Vemos que hay elementos, creo que deben ser como luciérnagas. La toma está hecha como con un ojo de pez o con una cámara 360. Es una 360 definitivamente. Y yo creo que eso era... Yo creo que sí, esto tenía que ser animación. Baby, es otra noche que dormir no consigo y me gustaría llamar para decir que contigo sueño, pero no te lo digo y aunque en Insta la sigo. No le digo que me gusta, solo para dejarla con la intriga. Pasamos como a una canción de amor, a una canción de coqueteo, una canción que se pueda dedicar. Después de que venimos hablando de Paulo Londra por 3 canciones, nos está regalando al fin una... No, mentira, la anterior era como muy de farrita, ¿no? Muy de, pasémosla bien hoy porque estamos vivos, que cuando me entierren igual se arma una farra. Entonces, esta siguiente ya es una canción de amor. Le mando una foto a la baby, pa' que frontee con sus amigas. Sube un par de stories, rolling, con un par de shorties, OGs.
El video está muy sencillo, está muy directo al grano, estábamos dándole prioridad al personaje y estamos en un espacio, probablemente fue en donde grabaron el anterior video, pero está iluminado y cambiando de luces y está siendo solo él hasta el momento. ¿Se acuerdan que el glamping tenía triangulitos y tenía formas así? Ahí lo tenemos, estamos viéndolo en este momento en pantalla como si él estuviera dentro del glamping. Eso significa este video, puede ser como, hey, es todo blanco, lo vimos desde afuera, es todo blanco, estamos dentro. Todas las conozco, le pregunto de vos y me dicen que estás lonely. No le digo que me gusta, solo pa' dejarla con la intriga. Te mando una foto a la baby, pa' que frontee con sus amigas. Subo un par de stories, rolling, con un par de... Están muy pegadizos los coros de todas las canciones. Este man tiene muy buen punchline en los coros, es como que se queda. Stories, OGs, a todas las conozco, le pregunto de vos y me dicen que estás lonely. Dale baby, dime something, si tú quieres vámonos de shopping. Se pone los binoculares y se ve al mismo. Tú eres la presa, yo estoy hunting, vámonos de camping, mejor de glamping o Empezamos a meter más elementos a medida que va avanzando la canción. Estamos viendo que el man está dentro del mismo espacio, pero tiene literalmente como un campamento, como si estuviera sentado afuera. Vemos hasta los utensilios de cocina, la cantidad de detallitos. vámonos de Ahora vemos acá la fogata, un ventilador abajo, unas telas y métale aire que da miedo. ¡Ay! No, está muy bacano. Es una idea, es un recurso muy bien utilizado. Está chévere, está divertido, está cómico. camping, mejor de glamping o donde hay una cama que yo quiero verte jumping. En cámara lenta. Vámonos de camping o de glamping o donde sea, que lo que quiero es garchármela, lo que quiero es verla encima mío. ¡Ya! Tu energía y la mía, baby yo soy tuyo aunque tú no lo sabías. Yo quisiera que fuéramos algo serio algún día, pero como todo lo que empieza termina. No le digo que me gusta, solo pa' dejarla con la intriga. Sacó un pescado. Le mando una foto a la baby, pa' que frontee con sus amigas. Subo un par de stories, rolling, con un par de shorties, OGs. A todas las conozco, le pregunto de vos y me dicen que estás lonely. No le digo que me gusta, solo pa' dejarla con la intriga. Le mando una foto a la baby, pa' que frontee con sus amigas. Subo un par de stories. Súper divertida esta canción, súper divertido el video, me hizo cagar de la risa de verdad más de una vez. Faltan como unos 30 segundos, estaba siendo muy rápido de consumir este álbum, una tras otra, pero se me hace que está muy divertida esta canción. La anterior empezamos como a subirle, o sea, empezamos en un tono súper melancólico, después vamos a un tono frentero así como hey, tal, ya luego nos ponemos un poquito fun, en este ya estamos como parchados tal, pero el video a nivel visual me está haciendo cagar de la risa. De shorties, OGs, a todas las conozco, le pregunto de vos y me dicen que estás lonely. Y vuelve el vasito como Fernet. Súper áspero, me encanta. Para concluir, el video anterior me deja mucha felicidad, me deja como mucha satisfacción, fue muy divertido de ver y quiero traer a colación la importancia del buen uso de los recursos. El video anterior es un video económico, muy fácil de hacer, muy bien utilizados los recursos cómicos, muy bien utilizados, el manejo del discurso y de la postproducción me parece capo el que hizo ese video. El anterior video es todavía más barato que este video, el que están los amigos parchándose y eso. Es un video súper económico, parce, y se pasa muy bueno, se ve muy chimba, se entiende el mensaje, no hay necesidad de hacer cosas costosas muchas veces, pero sí es necesario sacar hoy por hoy cualquier canción que uno vaya a sacar con video. Me hace más sentido sacar un álbum completo como lo hizo él, con todos los videos, a pues sacar un álbum con 2, 3 videos, un álbum de 12 canciones. Hay que cuidar los detalles, parce. Hoy por hoy el mundo es audiovisual, no es solamente musical, no es solamente de oído. Nos vamos con esta que se llama PVSL y esta canción es la quinta. Estamos a punto de acabar, solamente falta esta y una más. Estamos viendo un baño hecho mierda. Se escuchan las agujas del reloj, el segundero. Está como preparándose para algo, evidentemente.
A ver, me volví para algo. Si ven que no se ve ningún reflejo y él está supuestamente mirándose al espejo, coquetísimo, ¿no? ¿Dónde está la cámara? ¿Dónde está la cámara si él está al frente? Buenos días, damas y caballeros, empieza la compe. 40 segundos para Paulo. Ey, volvió la cátedra de rap para esta rata. Se dedica al trap solamente porque vio plata. ¿Qué más da? Si en la plaza hay dos clases de personas, los que lo hacen por cultura y los que lo hacen por la moda. Ay, vos, boba, innova, decora, viste un par de números. Es como si él estuviera contra alguien que es él mismo, ¿no? Tal vez de ahí viene lo de Versus. El man le está rapeando. El man le está diciendo como, hey, parece usted se dedica al trap solamente porque da plata. Yo estoy haciendo lo real, yo estoy haciendo el rap, yo soy este. Pero en tu tema y te hicieron la boba, no jodas. Se te olvidaron las barras. Te reto a hacer un tema sin tener que nombrar marcas. Ey, tu peinado de flogger le falta power. Nadie me avisó que David Guetta trajo un doble. La diferencia No. entre precio y valor. Lo que hoy haces por dinero, antes lo hacías por honor. Todo lo que sos me lo debes a mí. Para que haya un Mayweather tuvo que haber un Ali. Vení, respóndeme mirándome a los ojos. Ya no venís a la plaza y eres uno de nosotros. ¡Tiempo! Bueno, primero lo que está diciendo está tremendo. Es como, hey papi, usted no sería nadie sin mí. Creo que se está cantando al mismo, creo que se está rapeando al mismo, creo que se está trapeando al mismo. Como marica, se está pasando por el piso y se está dando duro, papi. Venís a la plaza y ¿Dónde está la cámara? ¿Dónde está la cámara? Estamos alejándonos y estamos viendo todo el plano y estamos viendo que no hay cámara y este es el reflejo. ¿Dónde está la cámara? de nosotros. ¡Tiempo! Porque esa técnica lo que están haciendo es que quitaron el espejo y ahí había un hueco y sencillamente se alejan desde ahí. ¿Ustedes cómo creen que se hizo? Eso fueron 40 segundos. Se viene la vuelta. Él es el presentador, él es el contrincante, él es el que comienza. Este álbum gira en torno a las múltiples personalidades y a las múltiples personas que es él como artista y él como humano, según lo que me estoy dando cuenta. Lyrics, dice, Cátedra del rap, qué otario, ¿qué estás hablando? De menor de edad ya aprendí a hacerme millonario. En los escenarios, rompiendo, ¿no estás viendo? Gracias a mí, tu familia está comiendo. Vos venís a la plaza y de ahí con la Nintendo. Yo en llamadas viendo como vampiros quieren mi cuello. Vos tenés talento, sí, raperito del barrio, pero podría ser artista, padre, empresario. Que lo que tengo es gracias a ti. Vos no metiste en un problema, yo lo resolví. Entiendo que tengas ira, entiendo que tengas bronca. Este peinado de flogger está en la playlist de tu novia. Sí, deje. No sé. Uy, no, eso está buenísimo. Ush. Mi canción favorita so far. Uf, no, qué gonorrea, qué autotrapeada. Se escupió en la cara, se escupió en el culo y se lo autometió, weón. No, maldito candado que se acaba de hacer. Ay, ush, qué canción sota. Que su opinión, la verdad me importa un montón. No hay nada que digan que yo ya no sepa, yo me imaginé lo peor. Sí, deje su opinión. La dificultad de lograr esto es sencillamente buscar un doble para que se parezca. Esto es una habitación que es reflejada, está dividida en dos, está lo mismo de un lado que el otro. Para muchos puede ser evidente, para muchos otros no. Es como si coges una habitación, la divides en dos. De este lado está exactamente lo mismo que de este lado. Cuando es conveniente le ponen el vidrio, le ponen el espejo, se refleja la persona. Cuando no es conveniente lo retiran y se utiliza para hacer esta clase de movimientos. La verdad me importa un montón. Yo no soy perfecto, pero tampoco ustedes a mí solo me juzgan. Señoras y señores, los jueces gritan réplica. Ahora esta es la última que le dedico al Bobby. Yo Obi-Wan Kenobi, vos de... Ahí está lo que les decía. Ahora esta es la última que le dedico al Bobby. Yo... Ya me acabo de dar cuenta, esto es hecho de manera digital. La forma más fácil de hacer esto es hecho de manera digital. Está grabado con la línea de corte en la mitad porque estamos viendo que es el mismo literal. Entonces no están usando un doble, sencillamente ponen una cámara en un trípode. Está la línea de división de la mitad, es el cuarto que les había comentado dividido en dos. Estamos de este lado viendo al Paulo Londra que está cantando, al otro que le va a responder muy pronto. Obi-Wan Kenobi, vos de Batman fuiste Robin. Cabrón, necesito una explicación. Si tú trepas como gato, ¿cómo vas a ser león?
Bueno, se lo damos en 3, 2, 1, va. Si soy un gato, mato ratas, robo queso. También tengo 9 vidas, tírame que yo regreso. Yo te conozco, sé tus sueños y tus miedos. Te diría lo que te falta, pero viviste el proceso. Sí, deje su opinión. La verdad me importa un montón. No hay nada que digan que yo ya no sepa, yo me imaginé lo peor. Sí, deje su opinión. La verdad me importa un montón. Yo no soy perfecto, pero tampoco ustedes. A mí solo me juzga Dios. O sea, al parecer ganó el comercial. Digo que el original se fue con cara de que, marica, me ganaron. ¿Qué me dice? ¿Qué me dicen ustedes de ese detalle? Clave, porque es que muchas veces es más válido, parce. Lo que él decía, sin mí yo no podría mantener a mi esposa, a mi hija y hacer lo que yo amo y ser un negociante y tener todo esto. No, a veces hay que hacer lo que hay que hacer. A veces hay que ser comercial, a veces hay que, papi, facturar. Digo, ¿no? Me encantó. Me queda de cierre esta canción. Es mi favorita del álbum hasta el momento. Voy a agregarla directamente en Spotify de una vez, ya mismo antes de que se me olvide, a mis canciones likeadas. Tremendo. Y me parece que se entiende más al ver el video que al escuchar solo la canción. Me acabo de imaginar como escuchándola sola y es como que me falta información. Tal vez pensaría que está haciendo como un featuring o está haciendo un fronteo o está metido en una batalla o es algo live, pero no se entiende el mensaje como al ver el video. Sigamos con la última. Y esta última se llama Gracias. Una canción muy corta de 1 minuto 59 segundos. Últimamente desconfío hasta de mi sombra. La última que me dijo te amo me dejó en la lona. Los que me abrazaron, después me apuñalaron. Dios los bendiga, una enseñanza me dejaron. Queda claro, de nada me sirve la ira. Tengo un ángel que me cuida y aunque parezca mentira, yo sé que al mundo lo cambio. Le doy gracias a mí por no haberme rendido, por no dejar de guerrear por mí mismo y lo mío. Me doy gracias. Es una canción para él, de nuevo, una canción de él para él agradeciéndose. Y estamos viendo una composición muy sencilla. Estamos viendo que acá lo que importa es el mensaje hasta el momento. Estamos cerrando como comenzamos. Es como una curva, ¿no? Empezamos como hacia abajo y luego subimos súper divertido y luego volvemos a bajar con toda. Teniendo como pico central de súper divertido la canción de amor que les comentaba. Esa canción que se llama Glamping. Esa es el pico de diversión. Después bajamos la de Versus, es una caída así, porque es muy divertida y es muy buena, pero es muy profunda y dura. Entonces, y ya con esta estamos deep down. Gracias a mí y también a lo mío, lo vamos a lograr. Pongo a Dios de testigo. Muchos tienen la tendencia a los números en TikTok, pero ninguno la experiencia con la que volví yo. So strong, la fusión de Goten y Trunks. Todos mis errores resultaron ser inversión. Oh no. La fusión de Goten y Trunks. O sea, el man se está botando la lírica firme y tal. Está rapeando una chimba y está diciendo cosas bacanas, pero me da mucha risa y me da... No risa de que me estoy burlando, sino que de que la estoy pasando chimba con los ejemplos que está poniendo dentro de sus rimas y dentro de sus versos. Me parece bastante particular. Otra vez rapeando con alcohol, otra vez hasta que salga el sol. Otra vez que hago trap cuando me piden reggaetón, pero como quieras condenado pa'l billón. So strong, los que me quieren yo sé bien quiénes son. So strong. ¿Se acuerdan que les había hablado de videos baratos? Este es el más barato de todos. Al anterior le tuvieron que haber invertido dinero. Dinero en postproducción, dinero en la planeación, dinero en la ejecución, conseguir un doble para que se hiciera al frente, dinero en muchas cosas. Estos solamente son los parceros parchando con él. Probablemente en el anterior solamente le pusieron la peluca a un parcero y le pusieron la gorrita y el outfit y bueno, marica, ¿cuál de ustedes es del mismo tamaño que yo, tal? Bueno, pero hablando directamente de este video, me parece que está muy económico y va de frente con el mensaje. So strong, eso me dolió, pero no me mató. Me doy gracias a mí por no haberme rendido, por no dejar de guerrear por mí mismo y lo mío. Me doy gracias a mí y también a lo mío, lo vamos a lograr. Pongo a Dios de testigo. Me doy gracias a mí por no haberme rendido, por no dejar de guerrear por mí mismo y lo mío. Me doy gracias a mí y también a lo mío,
lo vamos a lograr. Pongo a Dios de testigo. Aún así, siendo barato y siendo todo lo que acabé de mencionar antes, comunica demasiado, ¿no? Esa cara de ese man ahí sentado como tan llena de sentimientos, comunica resto, parce. Listo, qué espectáculo, la pasé re bien, me hizo viajar, me hizo vivir diferentes emociones. Paulo Londra me parece que la sacó del estadio con esta apuesta. Me parece que ahora me despertó mucho interés saber qué es lo que ha pasado en la vida del man, porque es música de él, para compartirla con el mundo y para dejarle saber a la gente quién es él. Pero también tenemos mucha diversión, tenemos mucha burla hacia él mismo, mucha autocrítica. Lo que les decía, lo difícil de salir del cuerpo de uno y mirarse desde afuera y decirse las cosas de frente, parce, eso es otro nivel. Qué chimba. Espero que les haya gustado el video. Muchas gracias por verlo. No olviden compartir. Si quieren que reaccione a alguna canción, video o lo que sea, déjenmelo acá abajo. Todo bien. Eso me ayuda a mí a ubicarme y a crecer y saber qué gustos tienen ustedes para poderles seguir mostrando cositas. No olviden suscribirse. No olviden dejar su like. Y para lo que sea, para todas las redes sociales, Suami Castro. Ya saben, yo también soy artista. Pásense por mi canal. Disfruten de mi música. Muchas gracias y nos vemos en un siguiente.